Buenos días a todos los chicos de Química de segundo. Vamos a empezar ya con la clase del día lunes 4 de mayo. Y hoy lo que nos toca es empezar a hablar de algo que es importante y muy determinante de propiedades físicas de diferentes moléculas. Es decir, lo estamos aplicando solamente a moléculas, es decir, todos aquellos compuestos que presenten enlace covalente. Es lo que se denominan las fuerzas intermoleculares. Hasta el día de hoy, todo lo que nos hemos ido o lo que nos han ido contando a lo largo de todos estos cursos, pues constaba de tipo de fuerzas intramoleculares dentro de moléculas que permite que los átomos permanezcan unidos, pero también existen unas fuerzas que son mucho más débiles, pero que existen también y que son muy determinantes para esas propiedades físicas, como acabamos de decir. Son fuerzas intermoleculares o enlaces intermoleculares porque realmente se establece entre moléculas distintas y pueden clasificarse en dos tipos. Las que tenéis ahí como lo que son los puentes o enlaces de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Los enlaces de hidrógeno son aquellos enlaces que van a tener una fortaleza baja, pero existente, de 3 a 7 kilocalorías por mol y además necesitan doble requisito. Necesitan que la molécula que lo vaya a presentar tenga un átomo muy electronegativo y además de un pequeño tamaño. Es decir, va a ser la que va a existir cuando existan átomos de flúor, oxígeno y nitrógeno en una molécula e hidrógeno en la molécula vecina, de tal manera que lo que va a pasar es que no se van a generar cargas como tal, aunque va a tener un carácter iónico muy marcado, y es debido al hecho de que tiene un radio atómico tan pequeño, por ejemplo, un átomo de flúor, que la influencia del núcleo sobre la nube electrónica va a ser muy elevada, va a ser muy atraída y por tanto se va a generar una densidad de carga, que se dice una densidad de carga negativa muy fuerte. No es una carga neta, pero casi lo es, por tanto tiene un carácter iónico muy marcado. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que el flúor es muy electronegativo, tiene un radio atómico muy pequeño, va a generar una densidad de carga muy marcada, casi una carga negativa, y eso va a hacer que el hidrógeno de la cercanía de una molécula de fluoruro de hidrógeno cercana se sienta atraído en la parte positiva. ¿Por qué? Porque el hidrógeno va a quedar con una densidad de carga positiva. De tal manera que, como veis aquí, no se va a pintar como hemos pintado los enlaces, que los pintábamos con pares de electrones con una línea, un guión que implicaba dos electrones, sino que aquí es una interacción que va a existir, es muy débil, pero existe y por tanto se pinta con un trazo discontinuo, como este que tenemos aquí nosotros. Por tanto, lo vamos a encontrar generalmente en moléculas de fluoruro de hidrógeno, en moléculas de agua y en moléculas de amoníaco. Vamos a ver una cosa que es importante en el caso de las moléculas de agua. En el caso de las moléculas de agua existe, sabemos que el agua es particularmente distinta a lo que van a ser otros compuestos de hidrógeno del grupo 16 porque sabemos que es líquida a temperatura ambiente y es líquida a temperatura ambiente como consecuencia de la presencia de puentes de hidrógeno. Ahora bien, esos puentes de hidrógeno también se pueden presentar en el estado sólido. En el estado líquido existen, pero no van a ser muy abundantes por el hecho de la agitación térmica de las moléculas. Cuando se baja la temperatura, sabemos que se va a producir una reordenación de moléculas de tal manera que se va a lograr establecer una estructura en tres dimensiones en forma tetraédrica. Es decir, va a quedar muy abultada la estructura, va a ser muy voluminosa. Por eso se dice que conforme baja la temperatura, cuando se acerca a la temperatura de congelación del agua, a los 0 grados, se empieza a dilatar. Se empieza a dilatar porque existe una estructura muy abultada, muy voluminosa, estructura tetraédrica, que permite que la densidad del hielo comparada con la densidad del agua sea menor y por tanto que el hielo pueda flotar. Hemos de tener en cuenta una cosa que es importante y es que conforme baja la temperatura, cuando se llega a los 4 grados centígrados, es ahí cuando se supone que se alcanza la máxima densidad del agua líquida, que va a ser de 1 gramo por centímetro cúbico. Es una densidad que se ha cogido en general para el agua porque diverge poco, pero ahí es cuando se alcanza el máximo de densidad, cuando se alcanzan esos 4 grados Celsius. Bajando esa temperatura, pues va a ir modificándose la densidad, va a ser cada vez más pequeña porque el volumen para una misma masa va a ser cada vez más grande. Por eso es capaz el hielo de flotar sobre el agua líquida. Es lo que os he puesto aquí, ¿vale? Y el amoníaco, pues el amoníaco también sabemos que va a presentar puentes de hidrógeno y por tanto, pues esa presencia de puentes de hidrógeno va a hacer que se generen esas densidades de carga que haga que se pueda permitir la interacción entre moléculas de amoníaco vecinas. Si os fijáis en la página 136, cuando se hace una comparativa de lo que son los diferentes puntos de ebullición de diferentes grupos, por ejemplo, considerando las combinaciones de hidrógeno con
son elementos del grupo 16, el oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro, pues lo que vemos es que conforme aumenta la masa, desde el azufre hasta el selenio, se va a dar un ligero aumento de los puntos de ebullición, ahí los tenéis medidos en Kelvin, pero el agua tiene un valor anormalmente alto, que es lo que se dice habitualmente. Y esta anormalidad existe por el hecho de que va a presentar puentes de hidrógeno, cosa que los otros tres compuestos no van a presentar. Por tanto, los otros tres compuestos lo único que van a hacer va a ser aumentar ligeramente su punto de ebullición, aumentando la masa molar del compuesto. Lo mismo nos va a pasar con las combinaciones de hidrógeno de compuestos de elementos halógenos como el flúor, cloro, bromo, yodo. Flúor va a ser distinto en su combinación con el hidrógeno para generar el fluoruro de hidrógeno por la presencia de puentes de hidrógeno y por tanto va a tener un punto de ebullición anormalmente elevado, cosa que no pasa con los otros tres. Lo mismo lo podéis ver con el amoníaco. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si queremos ver las combinaciones de los elementos del grupo 14 con el hidrógeno? Pues el metano no va a presentar puentes de hidrógeno. Por tanto, el metano va a tener un punto de ebullición como le corresponde el más bajo de toda la serie, seguido del silano, seguido del tetrahidruro de germanio y seguido del tetrahidruro de estaño. Es decir, esos van a aumentar, como era de esperar, sus puntos de ebullición, teniendo en cuenta lo que son las masas molares. Bien. Hay un segundo tipo que es también muy importante, que son las fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas de Van der Waals van a tener una fortaleza muy bajita, pero también van a ser muy determinantes de los puntos de fusión y ebullición, fundamentalmente de los compuestos. Tiene una fortaleza que oscila entre 1 y 0,02 kilocalorías por mol y se pueden clasificar en los tres tipos que tenéis ahí. El libro, por lo que veo, da muchas vueltas. Yo lo que sugeriría es que os copiarais esto que estoy diciendo aquí, esta pizarra, y un poco lo que voy diciendo si lo queréis ver varias veces. Las interacciones dependen una vez más de la generación de lo que son los dipolos. Es decir, cuando tenemos una molécula que es polar, cuando presenta polaridad, va a haber una diferencia de densidad de carga positiva por un lado, densidad de carga negativa por el otro. Eso genera un polo, que vulgarmente se conoce como un dipolo, porque tienes dos polos, uno positivo y otro negativo. No llegan a ser polos como tal, porque hay una diferencia de electronegatividad muy marcada y por tanto se dice que es una molécula polar y por tanto estás generando lo que es un dipolo, simplemente. Pueden existir de tres tipos, aunque hay dos fundamentales, que es lo que es la interacción entre dos dipolos o la interacción entre dos moléculas apolares, que serían las que corresponden con la 1 y la 3 de lo que aparece en la pizarra. La interacción dipolo-dipolo es una interacción que va a existir entre moléculas que van a ser polares y que por tanto van a hacer que se provoque una reorganización de la nube electrónica como consecuencia de la mayor electronegatividad, por ejemplo, en este caso, del átomo de halógeno. Como veis aquí, la he pintado más grande, más gruesa, porque en este caso tiene una mayor densidad de carga por ser más electronegativo y eso hace automáticamente que la molécula vecina se oriente de forma que la parte más electropositiva se oriente hacia la parte más electronegativa de la molécula vecina. Evidentemente, nos podríamos plantear que aquí, por ejemplo, si nos planteásemos la molécula de fluoruro de hidrógeno, pasaría a 3/4 de lo mismo. Y es verdad, porque cuando nosotros nos planteamos en las moléculas que presentan puente de hidrógeno si van a presentar fuerzas de Van der Waals, la respuesta es afirmativa. Efectivamente, sí que las van a presentar, pero ya sabemos que van a ser mucho más intensos los puentes de hidrógeno que las fuerzas de Van der Waals. Dicho de otra manera, coexisten las dos, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, pero es mucho más energética la interacción por puente o enlace de hidrógeno y por tanto, existiendo la fuerza de Van der Waals, no se considera. Ahora bien, en la molécula de cloruro de hidrógeno no hay puente de hidrógeno, por tanto, lo único que podemos considerar es la interacción dipolo-dipolo de las fuerzas de Van der Waals. ¿Vale? Eso es un poco lo que hemos de tener en cuenta. De hecho, cuando nosotros analizamos esto, si os volvéis otra vez al esquemita, al gráfico en el que analizáis los puntos de ebullición, por ejemplo, de las moléculas, por ejemplo, del grupo del fluoruro de hidrógeno, tenéis que tener en cuenta qué es lo que pasa, por ejemplo, con las siguientes. Con cloruro de hidrógeno, decíamos, va aumentando su punto de ebullición con respecto al aumento de la masa molar y va aumentando porque ahí no hay presencia de puentes de hidrógeno, pero sí que hay presencia de fuerzas de Van der Waals. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar o qué es lo que está ocurriendo? Pues es muy simple. El hecho es que conforme bajo en el grupo de los halógenos o en cualquiera de los grupos, va aumentando el radio atómico. Y como aumenta el radio atómico, la influencia del núcleo por la nube es mucho menor. Es decir, esa polarización es mucho más fácil porque es muy complicado que el núcleo atraiga con tanta fortaleza a los electrones conforme bajas en el grupo. Por tanto, la interacción que pueda hacer una molécula, por ejemplo, de yoduro de hidrógeno con una vecina, va a ser más intensa dentro de la debilidad
que puedan presentar las fuerzas de Van der Waals del tipo dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque aumenta el radio, aumenta la masa molar del compuesto y por tanto sabemos que hay una relación directa entre el aumento del radio, aumento de la masa molar y fortaleza de la interacción dipolo-dipolo de las fuerzas de Van der Waals. Cuando hablo de fortaleza, tened en cuenta que es una fortaleza relativa, o sea, que es que son muy débiles, ¿vale? Por eso, conforme vais analizando lo que pasa del cloruro al bromuro y del bromuro al yoduro de hidrógeno, va a aumentar muy ligeramente su punto de ebullición porque aumenta la fortaleza, entre comillas, fortaleza de la interacción dipolo-dipolo. Y hay otra que, bueno, aquí os he puesto interacción dipolo-dipolo inducido, que es la que se produce entre un dipolo y una molécula apolar. Pues con la molécula apolar lo que va a hacer va a ser reorientar su nube electrónica como consecuencia de la presencia de un dipolo. Y luego tenéis una que es la interacción dipolo instantáneo y dipolo inducido. Estas son importantes, son las que se conocen como las fuerzas de London y son muy, muy débiles, pero también muy importantes, porque se va a producir una desviación de uno de los electrones de una nube electrónica de una molécula polar, es completamente simétrica, es decir, es una geometría esférica y por tanto, en esa fracción de segundo que se produce un dipolo en un instante, que es una fracción de segundo, se va a inducir en la molécula polar vecina otro dipolo. Por eso se dice dipolo en un instante, dipolo instantáneo en una fracción de segundo, que induce en una molécula que también es apolar, que es completamente simétrica, un dipolo. Bueno, pues también van a existir. Y esto pues, va a ser muy importante porque cuando yo analizo moléculas que van a ser apolares, por ejemplo, analizo la serie del flúor, cloro, bromo y yodo, yo sé que el flúor es gaseoso porque tiene poca masa molar comparada con el cloro, que es gaseoso también, el bromo es líquido y el yodo es sólido. Cuidado, estos son los sólidos que decíamos el otro día. ¿Existen sólidos moleculares? Existen. Siendo moléculas, pueden presentarse a temperatura ambiente en estado sólido. Cuidado, no confundir con los sólidos covalentes cristalinos atómicos, sílice, diamante y grafito. Estos son moleculares, son moléculas. Se pueden representar por un diagrama de Lewis. Bien, pues ahora en el siguiente vídeo vamos a ver el caso que tenéis ahí, el ejercicio que tenéis para resolver.